servicio del Señor y por todo lo grande que él pudo hacer, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Y ese es David. Y David, en este momento David era un joven, así como muchos de ustedes. Pero hay algo que hoy yo te quiero hablar, es sobre la activación al llamado que Dios te ha hecho. Amados, quiero iniciar diciendo que el servir al Señor es un hermoso privilegio. El servir en la obra de Dios es el mejor privilegio, la mejor recompensa que un ser humano puede tener. Amén. Y no cualquier ser humano, sino un hijo de Dios. Pero hay algo que debemos de estar claros. ¿Cómo vamos a activarnos en el llamado? Tristemente, amados hermanos, hay muchos que no han entendido todavía esa parte del llamado. Yo hoy te quiero decir que está el llamado que el Eterno hace para el servicio de la obra del Señor. Pero también hay un llamado que hace la carne en lo natural. Y hay un llamado que hace el mundo a las prácticas de afuera, que está conectado con la carne. Aquí dice que Saúl manda a buscar a un joven, dice que sea prudente, vigoroso, valiente, hombre de guerra, que sabe tocar el arpa. El Señor, amados hermanos, no anda llamando a cualquiera. Él sabe a quién va a llamar y por qué lo va a llamar. Si Él te llamó a ti al ministerio, si Él te ha llamado a ti, amados hermanos, para que ejerzas una labor de liderazgo en una red o en un ministerio, Él sabe por qué lo hizo. Pero muchas veces usted no se da cuenta para qué fue llamado ni por qué fue llamado. Hay algo que usted debe de tener, es primero identidad. Porque la identidad te va a dirigir, amados hermanos, y te va a guiar primeramente que te des cuenta quién eres. Óigame bien. Cuando somos, aquí dice que cuando le mandó el mensaje a Isaí, mandó a los siervos Saúl y le dijo: díganle a Isaí, al padre David, que me envíe a su hijo. Cuando los siervos llegaron a la casa de Isaí, le dijeron: el rey Saúl manda a llamar a David. Isaí sabía quién era Saúl y se dio cuenta que Saúl era una gran autoridad, era un rey. ¿Y cómo negarse al llamado que estaba haciendo el rey? Inmediatamente Isaí preparó a David y le dijo: bueno, David, alístate que vas de viaje, vas para donde el rey te manda a traer el rey Saúl. Ahora, ¿qué es lo que hizo cuando envió a David donde Saúl? ¿Qué dice? Lo mandó con las manos vacías. No lo mandó con las manos vacías. Preparó ahí cosas, las alistó y las envió para que David se las entregara al rey. Cuando Dios te llama a ti, amados hermanos, Él no te llama porque tienes manos vacías. Él, cuando te llama, Él sabe que no tienes manos vacías. Tus manos están llenas. Por eso Él te manda a llamar. Porque nadie que esté vacío puede servir al Señor. Necesitas estar lleno de la presencia de Dios
lo que el Padre le mandaba. A muchos cristianos les encanta entonar la alabanza, con manos vacías vengo a ti. Si nosotros no nos debemos de presentar con manos vacías. Ahora, eso es como primero. Aquí vengo, Señor, hecho un gusano. Soy una cucaracha, una llaga podrida, un melón en partido, Señor. Aquí estoy engusanado, declarándose miseria y poniéndose como lo más. ¿Sabes por qué piensas así muchas veces? Porque no te has dado cuenta quién eres. Pero cuando entendemos que quien nos redimió con su sangre preciosa es el Rey de Reyes y Señor de Señores, usted dejó de ser la llaga podrida, usted dejó de ser el gusano, usted dejó de ser el miserable, usted dejó de andar con manos vacías, porque el Señor hoy con su gracia se las ha llenado y a su nombre. Ahora, David sabía que el rey lo estaba llamando, era la autoridad, era el rey. Cuando Dios nos llama al ministerio, cuando Dios te llama a trabajar en su obra, usted debe entender que no es cualquier persona el que le está llamando, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Yo pregunto, mire qué es lo que pasa. Nos llama el Señor a trabajar en la obra, decirle que me espere, que hoy me duele la cabeza, decirle que mañana porque hoy estoy cansado, decirle que en la próxima semana porque tengo que hacer celebraciones, decirle que otro día. Y empieza a poner un montón de excusas. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque todavía no está claro de dónde es él. Saúl tenía un reino y mandó a llamar a un David. El Eterno te manda a llamar a ti y él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es el que gobierna el reino de Dios. Y cuando usted habita en el reino de Dios, usted va a entender y va a escuchar la voz del Rey de Reyes y le va a obedecer. Pero cuando usted no es parte del reino, no habita en el reino, usted no va a entender ni va a escuchar la voz de quien lo llamó. Para que me entienda y ser más claro, ¿será que uno de ustedes puede recibir la llamada del gerente de una de las empresas telefónicas de aquí de Nicaragua y le pueda decir: a ver, Yader, necesito que vengas porque me vas a hacer determinado trabajo? No lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque él no es parte de la compañía. ¿A quiénes va a llamar el gerente? A sus empleados. ¿Por qué el Señor te llama a ti? No porque tú seas su empleado, sino porque tú eres su hijo. Y no puedes recibir el llamado de un reino, de un lugar al cual usted no pertenece. Yo no sé si me está entendiendo.
¿Qué significa eso? Que si el Señor te mandó a llamar, amados hermanos, para que trabajes en su obra, es porque tú estás habitando en el reino de Dios. Pero si no eres del reino de Dios, déjame decirte que el Señor no te va a llamar. Ahora, cuando eres del reino de Dios, escuchas la voz de Dios, vas a entender la voz de Dios y vas a caminar conforme a lo que Dios te ha llamado que hagas. Pero ¿por qué te cuesta obedecer? ¿Y por qué te es más fácil obedecer el llamado que te hace la carne a practicar el pecado? ¿Por qué le es más fácil escuchar la voz del mundo, la voz de la carne, cuando te llama a desobedecer? Y no el llamado que Dios te hace para que ejerzas una labor en el Señor. Mire cómo es esto. Yo trabajo para una compañía. En cualquier momento a mí me pueden llamar. Y en el momento que a mí me llamen, yo tengo que ir. Porque sé que soy parte de esa compañía. Y la labor que se vaya a realizar ahí, me llaman para que yo ejerza una función. Y no me puedo negar, porque es mi trabajo. Pero ¿por qué cuando el Señor nos llama, no nos queremos mover? ¿Por qué cuando el Señor nos llama, no nos queremos mover? Mire bien, el Señor te llama porque eres parte del reino, pero si tú no entiendes y no obedeces, entonces ni siquiera estás definido de que eres parte del reino. Es decir, que esto no se trata de que yo levanté mi mano y yo dije, Señor, te acepto, y ya se acabó. No, hay una serie de requisitos. Hay una serie de labores que usted y yo tenemos que hacer en el Señor. Ninguno de ustedes, ni yo tampoco, he sido llamado para estar sentado en una silla. Y si usted cree que ha sido llamado para estar ahí sentadito en una silla, entonces usted no es del reino de Dios. Usted es del reino de los haraganes, de los ociosos que no quieren hacer nada. David estaba muy activado. Llegó donde Saúl, y cuando llegó donde Saúl, no le llegó a decir, ay Saúl, aquí estoy, ¿qué es lo que querés? A ver, decime qué querés. Se puso a la orden delante del rey. Mi Señor, aquí estoy. No le digo qué tengo que hacer y qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, sino se puso, mi Señor, aquí estoy. Y Saúl lo iba a poner a hacer la labor que él hubiese determinado que él quisiera hacer con él. Sin condiciones. Nosotros, el Señor nos manda, óigame bien, nos llaman para que ejerzamos una labor. Hoy vamos a lavar la iglesia. A uno le duelen los pies, a otro le duelen las uñas, a otro le duelen las orejas, otro porque está cansado, otro porque tiene sueño, a otro porque se le olvidó. ¿Han escuchado ustedes eso? Ay, se me olvidó que hoy había ministerio. Se me olvidó que hoy era el círculo de oración. Pero no se me olvidó comer.
No se le olvidó comer. No se le olvidó estar diciéndoles, Padre, yo te pido que me bendigas. Pero sí se le olvidó venir a dar gracias al Señor. Cuando usted está definido y determinado y sabe para qué reino pertenece, usted va a caminar igual que el que gobierna, igual que el Padre espiritual, igual que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted va a estar activado como está el Padre. Usted también va a estar activado. Como camina el Padre, va a caminar usted. Como habla el Padre, va a hablar usted. Jesús decía, lo que mi Padre hace, yo también hago. Lo que mi Padre hace, yo también hago. Sabía para qué reino pertenecía y sabía quién era su Padre. Escuchaba y entendía la voz del Padre. No cuestionaba la voz del Padre. Porque estaba clarísimo para qué había sido llamado, cuál era el propósito y cuál era su destino. Cuando usted quiere caminar a su manera, usted todavía no ha entendido que este es el reino de Dios. Usted todavía no ha entendido de quién es hijo. Porque cuando usted entiende que es hijo y que tiene un Padre eterno, usted sabe que tiene una responsabilidad y un compromiso con Él. Y como en la eternidad no hay tiempo, entonces usted sabe que su disposición va a estar en tiempo y fuera de tiempo. Que si el Señor le dice a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, si su líder o su pastor lo llama a cualquier hora de la noche o de la mañana y le dice, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a ir a hacer guerra espiritual, vamos a ir a hacer una visitación, vamos a hacer esto, usted va a decir, aquí estoy, Señor. Porque usted va a entender de qué reino es. Pero si usted no ha entendido que este es el reino de Dios, entonces fácilmente usted va a ser arrastrado como las olas del mar. A donde lo llaman, ahí se va a ir. Y deja de hacer la voluntad de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo. Ahora, los hijos de Dios somos hombres. Y las mujeres deben de ser empoderadas, mujeres de guerra, mujeres de fuego, hombres de fuego del Espíritu Santo. Donde usted llegue, óigame bien, los demonios tienen que temblar, la tierra tiene que temblar, el infierno se tiene que estremecer, porque usted debe de cargar una presencia, y es la presencia de Dios a lo que los demonios huyen. Pero cuando usted no es parte del reino y está viviendo en un reino que no es el de Dios, porque los acomodados no son del reino de Dios. Entonces los demonios le echan el brazo, se cruzan de pierna y empiezan a compartir con usted también ese tiempo. ¿Qué es lo que pasaba con David? Cuando aquel espíritu, dice, llegaba a atormentar a Saúl, dice que David, imagínense ustedes, David ni siquiera cantaba, dice, me imagino yo que solo tocaba el arpa, porque dice que tocaba el arpa, y aquel espíritu que llegaba a atormentar a Saúl huía. El espíritu que llegaba a atormentar a Saúl huía, con solo que David tocaba el arpa. La unción que cargaba David era poderosa. Usted también debe ser portador de esa unción. No de la unción de David, sino de la unción del Espíritu Santo de Dios.
Piense que muchas veces usted no tiene autoridad ni siquiera para reprender el hambre que le da en el tiempo de ayuno. Si yo le pregunto, y sin ánimo de cuestionar, ¿cuántos versículos por lo menos de la Biblia lee en el día usted? ¿Cuántos capítulos de la Biblia usted lee en el día? ¿Cuántas veces usted ora en el día? ¿Cuántas veces usted medita en la palabra de Dios? Por lo menos meditar en la palabra de Dios en el día. Saldrían aplazados, ¿verdad? Porque hoy se ha levantado un tiempo donde decimos ser hijo de Dios y no les gusta ni leer la Biblia, mucho menos orar. Aleluya. Pero si nos gusta estar metido en el internet y no sabemos muchas cosas del internet, pero menos de la Biblia. Usted debe de saber que no es del reino del internet, sino que es del reino de Dios. Y cuando usted es del reino de Dios, usted debe de conocer de las cosas del reino de Dios. Y a su nombre. ¿Quién es aquel que habita en una casa y desconoce de lo que hay en aquella casa? Yo le pregunto, si el hermano Junior desconoce de lo que hay en su casa, él conoce perfectamente lo que hay en su casa. ¿O no es así, hermano? Hermano Michael, hermana Teresita, y cada uno de ustedes. ¿Será que desconozcan lo que hay en el lugar donde ustedes habitan? Conocen y saben, inclusive saben cómo van a manejar ciertas cosas de aquel lugar. ¿Pero por qué? Porque habitan en él y están manipulando lo que hay en el lugar. Cuando nosotros habitamos en el reino, debemos de estar manipulando las cosas del reino para poder tener ligereza, destreza, de poderlas usar, y a su nombre sea la gloria, para poder venir y tener ligereza en ellas. Usted y yo debemos de ser diestros en la palabra de Dios, en la alabanza, en la adoración, en la oración. Pero ¿por qué no pasa eso muchas veces? Porque lo que menos hace es practicar las cosas del reino. Y los hijos de Dios, ¿por qué se identifican? Los hijos de Dios se identifican porque caminan como el Padre, hablan como el Padre y hacen lo que el Padre hace. Y a su nombre sea la gloria. Mire cómo es. Y algo que me quedó muy atesorado en mi corazón. Algo que me decía en nuestra cobertura el apóstol Nicolás. Dice, es poderoso. El hijo se tiene que mover como se mueve el padre. Tiene que hablar como el padre. Tiene que caminar como el padre. Y tiene que hacer lo que el padre hace. Mira qué poderoso es esto. David decía, cuando enfrentó a Goliat, y después que estaba enfrentando a Goliat, algo que dijo Saúl: ¿de quién es hijo este? ¿De quién es hijo este? Quiero saber quién es el padre. ¿Y sabe por qué preguntó quién era el padre? Quería saber cómo era el padre. Porque si tenía un hijo así de violento, usted podría imaginarse lo que podía hacer el padre. No me entendieron, ¿no? Que si en David había un espíritu de conquistador, no había un espíritu de
de cobardía, sino de poder, de autoridad, y que había disposición de enfrentar al gigante. Ustedes se pueden imaginar cuánta valentía, cuánto valor, cuánta osadía había en Isaías, su nombre. ¡Qué poderoso! ¿Se imaginan ustedes, hermano, ya el hombre de fuego, y llega a una iglesia, lo invitan a predicar? ¡Qué bárbaro! Dice, hermano, ¿de dónde es? Investigarte de dónde es. Ah, es de la iglesia Comunidad Shalom. ¿Y quién es su pastor? El pastor es uno que se llama Adrián. ¡Oh, bárbaros! Si así es de fuego ese hombre, ¿cómo será su pastor? Pero si llega, aleluya, gloria a Dios, hermano, aquí estoy, lleno de angustia vieja. Van a preguntar siempre, ¿de dónde es ese? ¿Y quién es su pastor? ¿Quién es su padre espiritual? Ay, Dios mío, si así vive este, ¿cómo será el padre? Usted carga identidad. Usted y yo cargamos una identidad de padre. Y vamos a ser reconocidos como hijos de Dios de acuerdo a la activación que usted tenga. Porque los hijos de Dios, repito, no son hijos perezosos. No son hombres llenos de cobardía. No son hombres que dejan para mañana lo que se tiene que hacer hoy. Los hijos de Dios hacemos hoy lo que se tiene que hacer hace una semana. Los hijos de Dios actuamos con adelanto, de manera acelerada, conforme a la palabra. No andamos esperando que alguien nos esté diciendo lo que tenemos que hacer, porque sabe que hemos sido llamados para servir, que sabe que hemos sido llamados para hacer una obra. Y usted no va a estar esperando que alguien le diga lo que tiene que hacer. Usted está activado y va a hacer lo que el Padre nos ha mandado a hacer, y a su nombre. ¿Pero qué? Es que hay que salir a evangelizar. El pastor todavía no me ha dicho nada, que salga a evangelizar. Hay que limpiar la iglesia, que todavía el pastor no sé si me dijo que me va a tocar a mí o le va a tocar a otro. Es que las alabanzas, es que yo no sé. Y necesita que el pastor le esté diciendo a usted lo que tiene que hacer. Como hijo de Dios, actívese. A ver, pastor, aquí estoy. Dígame, ¿cuál es el programa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar hoy? Si no está el pastor, se vuelca con un líder, con la pastora. Pastora, dígame, aquí estoy. Terminó el culto, pastora, aquí estoy. ¿Cuándo? Mañana vengo a limpiar. ¿Cuándo me toca la limpieza de la iglesia? ¿Cuándo me toca dirigir? ¿Qué tengo que hacer? Aleluya. No estoy esperando que alguien lo vaya a buscar para que haga las cosas, sino que la hacemos porque sabemos que somos hijos y que tenemos un Padre que se mantiene en movimiento, que Él está activado. Y como Él está activado, usted debe de permanecer activado, y a su nombre se da gloria. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que para que haya una activación de servicio, debe de estar un espíritu de servidor en usted. El Espíritu de Dios debe de estar sobre usted, para que pueda tener una activación de servicio, una activación de obediencia, una activación que va a hacer que se mueva en la sobrenaturalidad de Dios. Pero cuando usted no se activa, cuando usted solamente está sentado y esperando que le lleguen a visitar, ay, es que no ha venido a darme palabra de aliento. Aquí he estado como Dios quiere, con la gran barriga ahí llena de frijoles, porque ni quiera ayunar. Aquí
como Dios quiere. Con los pies rajados, las mechas alas así, todo sin peinarse. Gloria a Dios. Viera qué desanimado que estoy, o qué desanimada, que cómo no va a estar desanimado si no le gusta ni orar, ni ayunar, ni leer la palabra, menos congregarse. Si aún las personas congregándose pasan su proceso de desánimo muchas veces, pero se logran activar porque están en la casa del Señor, menos cuando se dejan de congregar. Dígame de alguien que se deja de congregar, yo le voy a decir cuánto anda en el mundo por eso. Sí, hermanos. ¿Y sabe qué es? Que como no tienen identidad muchas veces y no disciernen las cosas del reino, entonces empiezan a meterle la culpa al diablo. Porque ni siquiera en esa hay honestidad en los hombres muchas veces. Y como siempre andan buscando un culpable menos ellos. Ay, aquí el diablo, viera cómo me ha atacado con un desánimo. Y a veces el diablo ni siquiera se da cuenta. No, le atacó el desánimo porque usted es un perezoso, un aragán que no quiere ayunar, no quiere orar, no quiere congregarse. Mira cómo me está atacando el diablo. No, hombre, el diablo no anda atacando a araganes. El diablo no se anda desgastando sobre gente que no le gusta leer la palabra, gente que no le gusta orar, no le gusta servir, no quiere estar activada. El diablo no anda atacando a ese tipo de gente, amados hermanos. ¿Para qué? Si el hombre está ahí como el diablo quiere, que esté tranquilo ahí, ocioso, ¿para qué le va a quitar, para qué le va a hacer la guerra a alguien que está haciendo nada? El diablo va a atacar y va a estar sobre aquellos que están activados, aquellos que están sometidos en la palabra, aquellos que están sometidos y buscando la presencia de Dios, y orando y ayunando y buscando el rostro del Señor, y maquinando qué pueden hacer para la obra de Dios, cómo pueden hacer estrategia y haciendo esto y buscando lo otro. A eso es que el enemigo va a estorbar, pero no va a estorbar a haraganes ni ociosos. Así que deje de andar creyendo eso, hombre. Cuando usted ande escuchando ahí a alguien que no es sometido en el Señor y que dice que el diablo viera cómo me está tirando, ay, gloria a Dios. No le crea. ¿A quién se acercó a tentar en su momento Satanás? Uno, a Jesús. ¿Por qué? Dice que Jesús, guiado por el Espíritu, estaba en ayuno y fue al desierto. Sabía la misión, el destino, la asignación que tenía Jesús, Satanás, el Hijo de Dios, y sabía que era 100% Dios y 100% hombre. Satanás lo conocía perfectamente. Sin embargo, ¿por qué se acercó a atacarlo? Porque sabía que estaba sometido. ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo estoy orando al Padre para que no te falte la fe? Era porque Pedro andaba comiendo gallinas, porque andaba de sinvergüenza, porque estaba ahí haciendo lo que le daba la gana. No, era porque Pedro estaba conectado con Jesús y obedeciendo a la voz de su maestro, haciendo la voluntad de Dios y sometido en la palabra. Por eso es que Satanás andaba buscando cómo zarandearlo. Entonces se da cuenta a quiénes es que ataca Satanás. Satanás no va a andarse desgastando, perdiendo su tiempo en alguien que anda haciendo cosas indebidas, alguien que no se quiere congregar, alguien que está de haragán, que no le gusta orar, alguien que es desobediente, no escucha la voz de su pastor ni tampoco la de Dios. Porque hasta esto, amados hermanos,
irreverencia, mentirosas o mentirosos. No le gusta servir en la obra del Señor. No le gusta congregarse. Son desobedientes. Pero dice que Dios le habla. Aleluya. Cuando la Escritura dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor y le obedecen, entonces cuando usted escucha la voz de su pastor y le obedece, entonces usted está actuando en obediencia. Y si está escuchando la voz de su pastor y discierne cuál es la voz de su pastor, usted va a escuchar también la voz de Dios, porque Él le va a hablar. Pero si ni siquiera escucha la voz de su pastor, ¿cómo va a poder entender la voz de Dios?